escuchábamos recién al doctor Rodríguez Villafañez. Primero le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta mesa de Atado a un Sentimiento por Heterogéneas. Y bueno, vamos a querer saber mucho más sobre Rodríguez Villafañez, todo su trabajo, su gran empeño, y hoy principalmente vamos a hablar sobre la ley de comunicación, la nueva ley de medios, la cual tan importante para Argentina, un gran paso de sentirse soberano con esta ley de medios, ¿no? Que todo el mundo tenemos que estar defendiéndolo por un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, ya vamos a dar continuación sobre eso. Le damos la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros en nuestra mesa. Es un privilegio estar acá y particularmente contigo, Emilia. Tú sabes que me siento cerca de todo lo que haces y que sos un ejemplo para muchos, incluso para mí. Tu capacidad, tu empeño, tu búsqueda del bien común, esa capacidad que tienes de dar, que bueno, eso siempre es un dato tan importante para todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con la pregunta para ir conociéndolo un poquito a Rodríguez Villafañez. Yo lo conozco, pero bueno, muchos no lo conocen al doctor Rodríguez Villafañez. Él es abogado, es juez de la Nación, de la Corte Suprema. Y principalmente me pantallazo cómo fueron sus estudios, cómo empezó dentro de sus estudios. Así, antes que nada, fui juez federal. Federal. Sí. Bueno, ustedes saben que yo tuve dos padres que me enorgullecen con docentes, fuimos 5 hermanos. Me formé en la escuela pública, creo que eso hay que reconocerlo y valorarlo, ¿no? En una escuela, primero en Parque Belezardi, que se llama la Escuelita de las Latas, porque se hicieron con rezagos de en ese entonces Kaiser, Industria Kaiser Argentina, que después pasó a ser Renault, y una estructura de barracas de ejército, en la época que recién se formaba el barrio Parque Belezardi, cerca ahí del hospital privado y de la escuela Pisur, ¿no? Allí fue una infancia muy linda, en un barrio integrado, que tal vez es lo que uno extraña ahora con esta lógica de barrios privados y esa cosa, en donde tenía como compañeros míos gente de todos lados, y que todavía hoy nos encontramos, cada uno por los destinos que ha tenido la vida, pero sin distinciones, ¿no? Después estuve en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, escuela también a la que le debo mucho, porque ahí se aprende, es una escuela de vida y de pluralidad. Yo tenía la suerte de tener compañeros de diversas religiones, de distintas opciones políticas, y bueno, era defenderlo de uno pero respetando lo de otros, ¿no? Y en momentos difíciles. Por eso yo siempre digo que el premio mayor que tuve en mi vida fue que a 25 años de egresado del Colegio Manuel Belgrano, mis compañeros me eligieron a mí para hacer el discurso en nombre de la promoción, ¿no? Que eso tiene un significado porque son tus pares, ¿no? Y después cursé mi estudio universitario en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho, y ahí también hice mi doctorado de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Creo que este es un tema que en este momento es importante significarlo, ¿no? En ese país que nos quieren vender que solo determinadas cosas valen la pena y otras no. La educación pública la tenemos que defender mucho, porque este es el trampolín integrador necesario en la Argentina. En general, nuestro país ha ido avanzando desde las posibilidades que ha dado una educación gratuita, pública, al servicio de todos. Dese cuenta, por ejemplo, que ahora en la nueva ley que se ha sacado recientemente, que todos se quedan con el criterio de decir por qué ingreso irrestricto, etcétera, tiene una importancia muy grande. Eso no quiere decir que se va a dar el título a cualquiera, pero es importante que todo egresado de la secundaria tenga derecho de entrar a la universidad, y luego en la universidad ir viendo que se le den los elementos que le pudiera hacerle falta para pulir algún tipo de aspecto de su educación. Pero eso permite igualar, no el que venga de determinados lugares
con acceso a determinada educación tenga más ventaja que otro. Y a su vez el hecho de poder también entregar títulos intermedios, darse cuenta cuánta gente por razones de diverso tipo, económicos, familiares o de la vida, han tenido que dejar las carreras, a lo mejor en cuarto año, quinto año, tercer año, y que se le dé un certificado de esos años cursados, que siempre también es un aspecto de la capacitación que el día de mañana tiene que ayudarlo o ayudarla a conseguir trabajo o a encarar otras cuestiones en su vida, ¿no? Creo que estas son las cosas que hay que meditarlas, y especialmente este domingo, cuando se vaya a votar, no solamente las personas, sino los modelos, ¿no? Y nosotros no podemos darle espalda al modelo de un país que abrió la puerta a todos, a los que estaban acá y a los que vinieron de afuera, para que pudieran tener derechos y posibilidades de igualarse desde la educación pública. Lo que decía recién de lo que un país desarrollado, de entre todos, es por tener la gran cantidad de científicos, como quedó marcado que en la católica hay grandes científicos trabajando, como en otro lado, como en el INTI, ¿no? Que están produciendo grandes cosas, que eso favorece a la hora de estar bajando el producto a lo que para la venta y lo que fue los ingenieros que hacen los cables de acero, que son propiamente argentinos, todo argentino, ¿no? De cuidar, no solamente, algunos dijeron, ¿por qué tantas universidades, por qué tantos colegios? Que es fundamental, ¿no? Un país desarrollado tiene que tener gente capacitada para poder hacer en este mercado que es tan voraje, ¿no? Que pide grandes cosas. Ustedes decían que si se abre el mercado, hay un 70% en Europa de mercadería que anda dando vueltas. Un 70%, o sea que si nosotros abrimos vamos a tener todo producto ya afuera y nosotros no vamos a poder ni meter ni poder producir, ¿no? Porque no lo van a dejar, ¿no? Bueno, ese es otro tema importante tener en cuenta, ¿no? Hace 5 meses me tocó estar en un encuentro en Moscú, y yo decía que era importante volver a tener determinados principios en materia de compra-venta internacional, ¿no es cierto? El primer principio es no comprar nada, aunque sea barato, si es a costa de la dignidad de personas, ¿no? Porque si nosotros sabemos que determinadas cosas son muy baratas, pero resulta que la empresa que la hace para producir eso barato, como pasa en Asia, hay empresas que cierran los baños con llave durante todo el día y solo lo abren 15 minutos para que la gente no vaya ni al baño. Si eso significa pagar sueldos realmente indignos, para que por ahí uno pueda comprar una remera o una zapatilla más barata, creo que eso no nos ennoblece como pueblo. Y a la inversa, también al tiempo de importar algo, nosotros tenemos que saber qué está en juego. Si algunos dólares menos de costo para darse el gusto de tener una frivolidad de un jeans o de una ropa de otro lado, o está en juego la posibilidad de que se desaparezcan industrias, desaparezcan empleos. Por ejemplo, los 90 se llevaron de la Argentina gran parte de la industria del calzado, porque entraban calzados tan baratos que al principio muchos pensaban que se beneficiaban con eso, pero lo cierto es que se cerraron fuentes de trabajo y hubo desempleo. Esto fue, para mi punto de vista, fue un pequeño genocidio para los que trabajaban para el calzado, ¿no? Ni hablar. Otro tanto pasó con la industria del juguete. Dese cuenta, por ejemplo, prácticamente ya no hay juguete argentino. Yo me he criado siendo chico que el juguete más valioso, que yo más aprecié, eran los camioncitos Duravit, que realmente uno le podía poner un peso enorme y no se rompía, ni era ni rompible, y eran argentinos. Y le digo, y era un juguete con el cual uno se pasaba horas, ya sea en forma de camioncito, de auto, etcétera. Bueno, todas esas industrias fueron consumidas tal vez por cosas que eran más bien vistosas que realmente que funcionaban, porque un Duravit lo podía tirar 800 veces al piso y seguía funcionando. Ahora usted ve que hay plástico que apenas lo toca la criatura ya no anda más, ¿no? Creo que es importante lo que decía Emilio, tenemos que tener cuidado qué incorporamos al país, a costa de qué. O sea, si acá nosotros sabemos que estamos incorporando un valor de un país hermano,
que estamos ayudando a la dignificación de sus trabajadores y ellos también aceptan que no importamos cualquier cosa porque también defendemos nuestra industria, nuestros empleos, creo que vamos a hacer un mundo mejor y eso es lo que hay que defender, ¿no? Ahora, entonces la especialización en la parte de comunicación, ¿no es cierto?, dentro de su doctorado, dentro de abogacía. Sí. ¿Cómo fue este cambio del gobierno? No cambio, sino uno de los productos por seguir avanzando y seguir trabajando, aprobando lo que es la ley de comunicación, la ley de medios, ¿no?, que favorece. Así es. Esto es muy importante, Emilio, tu pregunta, porque venimos de un avance fundamental en esto. Usted sabe que en materia de libertad de expresión, el siglo XVIII, digo XIX, en donde se dictó nuestra Constitución, tenía una perspectiva liberal en un mundo en donde el que había que en última instancia ponerle freno y evitar que condicione era el Estado. Uh-huh. Por eso esa lógica liberal fue avanzando pretendiendo que el Estado no se inmiscuyera en nada. Luego vendría algo más difícil, que ha sido la lógica de mercado, en donde por lo menos la liberal pretendía dar información con un criterio amplio. Ahora, con los principios neoliberales de lógica de mercado, indudablemente la noticia que se da es la que vende, y la noticia en sí mismo aparece como una mercancía. Y las empresas de información importan más que den ganancia, entonces no necesariamente se da la información que hace falta para la democracia, sino la que permite hacer negocio. Uh-huh. Por eso fue importante empezar a trabajar, y eso, en esa línea acabo de sacar un libro editado por la Universidad Nacional de Córdoba que se llama Libertad de Expresión y Periodismo en el siglo XXI, en donde el eje son los derechos humanos. Y cuando ya ponemos el eje en derechos humanos, cambian muchas perspectivas, lo cual no quiere decir que una radio tenga que ser deficitaria o que no tenga ingresos, pero el principio es fundamentalmente es la información a dar a la sociedad como un derecho humano. Es fundamental en esto de un derecho humano también dar pluralidad de palabra, que todos podamos hablar, que todos podemos ser escuchados, lo que se llama la democratización de la palabra. Esto fue el eje desde el cual empezamos un grupo a trabajar la necesidad de crear una ley al servicio de la democracia. Yo tuve el privilegio de llevar adelante el juicio que abrió este sendero en la Corte Suprema en representación, en el caso mío, de la Mutual Carlos Mujica, que tiene la radio La Ranchada, aquí en Córdoba, desde la cual se logró la inconstitucionalidad del artículo de la ley de radiodifusión anterior que prohibía a las entidades sin fines de lucro tener licencia, y se empezó a avanzar. Vos tendrás presente lo que ha costado eso, la Radio Providencia misma también, que son radios sin fines de lucro, poder ir avanzando para que tengamos palabra. Y esto fue un proceso social importante porque abarcó a la sociedad toda, a la cual se invitó a audiencias públicas previo a presentar el proyecto de ley, para que dieran su opinión, para que aportara su perspectiva. Lo que falta ahora, y tiene mucho que ver con ciertos sectores hegemónicos o monopólicos o concentrados en materia de información, es avanzar sobre el volumen. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué sentido tendría que vos pudieras hablar, que yo pudiera hablar, pero el del lado tuviera el micrófono a 1000 y nosotros solo el volumen a 10? ¿Cuál sería la lógica? Sería imposible que se nos escuche, porque el que tiene a 1000 tiene un volumen que nos tapa. Entonces, la libertad implica no solamente tener acceso a la palabra, sino a un volumen que se parifique con otro para que todos podamos ser escuchados. Ahí está la gran lucha que se está llevando en lo que hace el Grupo Clarín a lo que se llama la desinversión, porque no puede ser que determinados grupos tengan 224 licencias de cable, como el Cablevisión, que tenga a su vez más del 35% del mercado nacional en lo que hace a cantidad de abonados, porque cuando un grupo crece demasiado y de esa forma, no solamente tapa todo lo demás, sino que condiciona la forma de ver, pensar y creer de la ciudadanía. Creo que ese es el gran desafío,
que al menos vamos a seguir trabajando en eso. Aparte, el gran desafío es el modelo o lo que la conducta que tenga en aquel momento la empresa, ¿no? Sin dejar meter o incluir una idea diferente, un proyecto diferente. Vamos a una pausita musical y vamos a hablar sobre la radio comunitaria, donde están superando más de las 150 radios comunitarias, y que si hay leyes que se puede estar aprobando, son 150 radios que se podrían estar cerrando. Sumamos a 150 personas por la cantidad que trabajan, ¿cuántas personas se quedarían ahí sin estar trabajando? Y todo lo que mueve, ¿no? Y segundo, lo que son las provincias, donde a través de las radios comunitarias se pudo saber las cosas que se estaban haciendo, y las grandes radios de las grandes urbes no mostraban que los grandes hermanos se morían por hambre, por frío, por educación y por todo, que no se llegaba esa información. Nos vamos a una pausita musical, ya venimos con más Atado a un Centinela. Aquí venimos nuevamente después de esta pausita musical, y a ver, queda una pregunta pendiente para el doctor Rodríguez Villafañez, lo que es si se llega a derogar o sacar la ley de medios de comunicación, estas radios comunitarias que gran trabajo y esfuerzo han hecho, que una de las radios que tenemos aquí en Córdoba, que es ecológica, ¿no? Con todos los productos ecológicos, tiene no solamente de cuidar el buen ambiente, sino también lo que es dar una buena información como lo hacen. Uno de los chicos, los otros puede ser también unas tortuguitas, que es de Altagracia. Después lo otro también la Radio Providencia, donde estoy yo todos los días. ¿Qué pasaré con esas radios, no? Son 150 radios, donde también mucha fuente laboral, y aparte de eso, como decíamos recién, van a pagar las voces de aquellas provincias que no pueden llegar, que donde todas las mañanas tengo la oportunidad de escuchar la radio de Farco, lo que sucedía, ¿no? Lo que sucede, y que muchas veces eso se trata de ocultar o tapar, porque el dueño de campo quiere una relación con alguien de lo que es dentro del gobierno o de algún poder X que pueda tener. No se puede llegar a esa información, ¿no? Y hoy por hoy se puede estar llegando por estas radios comunitarias, que a su vez tienen su propio informativo de 10 minutos, que es recopilación de todas las radios que mandan sus correos, de sus audios, de sus notas, ¿no? Qué importante y qué feo que puedan tronchar eso, ¿no? Que puedan cortar con eso. Bueno, depende de que pase el domingo, pero quiero presentarles que pensar que llegue el que llegue, no va a poder tocar. Esto ha llegado para quedarse. Una cosa es que haya sectores que están muy interesados en sacar del medio a muchas propuestas de comunicaciones, de la economía solidaria y otras perspectivas que no son el discurso único, individualista y neoliberal. Por eso, desde ese punto de vista, creo que después de lo que significó la tarea de lucha para tener la ley de servicios de comunicación audiovisual, no va a ser fácil que la hagan retroceder. A esto hay que sumarle que uno de los objetivos de esta lucha, como decíamos, de pluralizar la palabra, significó también reservar el 33% del espectro, o sea, por donde salen las ondas de radio, tiene que quedarse para la economía sin fines de lucro. Y en ese aspecto, dentro de la economía sin fines de lucro, porque eso, economía sin fines de lucro puede ser también un gremio, un partido político, un club de fútbol, como una ONG o una radio religiosa. La llamada comunitaria, y eso es un tema que acabamos de avanzar mucho por un planteo que hicimos desde la ranchada, que fue muy bien acompañado por la defensora del público, esta valiosa representante defensora del público, que es Cintia Ottaviano, en el sentido de una
particular defensa de radiodifusión comunitaria que implica otros valores que se suman al tener una lógica de sin fines de lucro. Porque yo podría tener una fundación sin fines de lucro que me dedicara a hablar de algunos temas valiosos todos, pero no necesariamente transforma en una radio comunitaria. La radio comunitaria debe ser analizado en su penetración en la comunidad, en la palabra que les da a otros, el lugar que ocupa. Yo no dejo de rescatar tantas cosas buenas que hacen la Radio Providencia y particularmente personas como Carlos Iglesias, como vos, que le dan palabra a los que no tienen palabra. Emilio, sos de los mejores periodistas deportivos que yo he escuchado, tanto para el deporte de personas con habilidades diferentes como para el otro. Te advierto que en el Mundial pasado, yo recuerdo que los mejores comentarios, los no comprometidos, los que realmente hablan de lo que ve uno, no de lo que le dicen que tiene que decir, lo escuchaba de tu voz. ¿Qué radio, de no ser la Providencia o esta radio acá como la heterogénea, están dispuestas a abrirse a esos espacios? Y mira qué importante, fíjate lo que es para mucha gente saber que jugó un partido de básquet, digamos un básquet especial para personas con alguna minusvalía, y que se sepa eso, porque ¿por qué solamente tiene que ser cuando juega Atenas, cuando juega la NBA? Yo no digo que no valga la pena, hay que comentarlo, es bueno, pero en alguna jugada tiene mucho más mérito alguna encestada que yo he visto en el caso de Emilio, desde abajo y tirada de la forma complicada y que entre, que algunas personas que la vida los ha dotado de un físico de otra forma, etcétera, que en el caso mío, que yo soy un petizo, no me da el cuero para eso, pero que prácticamente se paran así y ponen la pelota con la mano. Y tantas otras cosas tan interesantes como el fútbol para no videntes, y tantas otras cosas que vos les has dado vida con tu voz. Y haría falta que hubiera muchos Emilios como vos, dispuestos a trabajar esos perfiles, a poner su voz para esa gente que no la tiene, a hacer conocer ese mundo deportivo tanto o más valioso que otros mundos deportivos por el esfuerzo que significa. Todo es una construcción, ¿no? Y bueno, el radiodifusión comunitaria, ahí entonces lo que hay que ver también es lo que yo llamo el capital social. No solamente analizarlo desde la lógica del capital económico, sino desde la posibilidad que tiene la radiodifusión comunitaria de entregar otros bienes, como es el poder llegar a sectores que no necesariamente son contemplados, poder trabajar visiones que de otra manera no aparecen. Un tema interesantísimo que se está llevando a cabo en la Mutual Carlos Mujica, la Radio de la Ranchada, por ejemplo, es darle voz a lo que no tienen. No sé si ustedes saben que en la radio La Ranchada se hace un noticiero diario con, digamos, corresponsales barriales, a los cuales se le da una tarjeta para que llamen por celular, con el objetivo de largar noticias de Villa Miseria o de otros lugares, que no sean solo de delito, de narcotráfico, como se quiera hacer aparecer, como si fuera un objetivo social aniquilar ese sector, sino ver que es un lugar en donde hay partido de fútbol, en donde hay fiestas parroquiales, hay el final de curso de la escuela, hay tantas cosas interesantes que la vida social, claro, que ni siquiera se hace aparecer, y que creo que es clave en una sociedad para integrarnos. A mí me ha preocupado en esta campaña algunos referentes que planteaban que el objetivo es solo llegar al poder para meter gendarmería en Villa Miseria. Yo no digo que por eso vamos a dejar que el narcotráfico termine cooptando la Villa Miseria, pero sí desde el punto de vista delictual hay muchos más barrios privados en donde habría que entrar la gendarmería, en donde realmente está la plata que es el producto de envilecer a tantos jóvenes con la droga. El tema no pasa por un villero que para ganarse unos pesos alquila un día su casa para que sea cocina y se elabore droga. Yo no digo que eso lo vamos a tolerar así nomás,
Pero la clave de la drogadicción no necesariamente pasa por la Villa Miseria. La Villa Miseria es un pecado social en cuanto que haya sectores que no aparezca que le demos oportunidad de otro tipo. Creo que hay que trabajar para eso. Pero acá no hay posibilidad de salir en donde haya sectores que se lo tengan como enemigo de la sociedad, que haya sectores que se crean privilegiados del otro punto de vista, hasta secuestrando la naturaleza, porque la lógica de otros barrios, de otras épocas, era que hasta el que tenía dinero tenía su casa y la hermoseaba con flores, y cualquiera podía pasar y disfrutar de esas flores, viéndola, de ese paisaje. Hoy en día eso en barrios privados no lo puede disfrutar cualquiera, porque tiene que tener salvoconducto para entrar, y además a veces esos barrios privados terminan secuestrando la naturaleza, porque qué pájaro se va a quedar en medio de una avenida o en una zona que tenga ruidos y tantas cosas. Se va a refugiar a estos paraísos particulares que por un lado desde la política del miedo se ha construido. O sea, eso tiene mucho que ver con el miedo, porque es el miedo a lo otro, lo cual no tenemos que ser ingenuos, porque la inseguridad existe, pero no vamos a salir de la inseguridad desde la marginación, desde la sectorización y desde la no integración a todos, ¿no? Doctora, hay que seguir trabajando por esta ley de medios de comunicación. ¿Haría falta un ítem, algo de seguir trabajando? Y por supuesto, nos falta bastante, especialmente a nivel de radio, la regularización de las radios comunitarias en lugares como Córdoba, Rosario, Buenos Aires y otros lugares del país, que por el momento, con un criterio que yo considero equivocado de la AFCA, que es la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, se entiende que son zonas conflictivas, sí, y por eso no se las convoca a una licencia. Eso le pasa también a Radio Providencia, a FM Sur, a La Ranchada. Creo que es grave eso por dos razones. Uno, porque no es un objetivo legal. En ningún lado la ley dice que no se vayan a trabajar las licencias porque hay zona conflictiva. Llevamos 6 años ya con esta ley. Y el problema termina siendo en los hechos, porque ninguna radio comunitaria con permisos precarios provisorios tiene posibilidad de conseguir crédito. ¿Quién le va a dar un crédito para que invierta en tecnología a una radio que no sabe si va a salir saliendo al aire? Tampoco el día de mañana tiene la seguridad de hacer un proyecto que supere al corto plazo, con el agravante que cualquier gobierno o cualquier gobernante, no importa el nivel, la pueden de alguna forma condicionar en el solo hecho de no tener los papeles en orden por permisos precarios, ¿no? Bueno, creo que estas son de las cosas que hay que trabajar y pulir, que la ley abrió nuevas posibilidades, pero que todavía no están concretadas como se merecería, ¿no? Y que eso es fundamental, porque un medio que tiene su documentación muy precarizada, es fácil condicionarlo. Entonces, mientras uno pasara música y no hace demasiado ola, como diría, no va a pasar nada. Por el día que moleste a un gobierno por el lado del aspecto de los papeles, puede condicionarlo. Y no hay libertad de expresión si uno no puede trabajar sin condicionamiento, ¿no? ¿Reciben ayuda dentro del grupo de abogados? ¿Hay muchos comprometidos sobre estas radios? Yo calculo que sí. Detrás de cada radio hay muchos sectores comprometidos que entregan su tiempo, entregan su vocación para trabajar nuevas perspectivas, que no quedan inundados con un discurso único que no nos conduce a mancomunarnos y a unirnos, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la lucha y de las opciones que tenemos a trabajar en un mundo a compartir entre todos y no para usufructar solo por algunos, ¿no? Usted que viaja a través de las convenciones que va realizando, ¿cómo ve Argentina en la parte de comunicación? ¿Está dentro de la vanguardia o podría estar trabajando y decir, bueno, se podría traer esto de que hay en otro país? Depende en qué estamos hablando. En tecnología está avanzada. Fíjese, es un país que ya tenemos satélite en comunicación, habla de un avance importante. En otros que temas, muchos dijeron, ¿para qué, no? Ni hablar. Que tomamos soberanía propia.
en un espacio pero ni hablar, que el no mundo, puedo perder. así es, en el mundo actual la comunicación es un presupuesto de soberanía. El que tiene comunicación tiene posibilidad de tomar determinaciones, de tener información y de operar sobre la realidad. El que no lo tiene difícilmente puede hacerlo. La radio comunitaria estamos tomando clara conciencia de la necesidad también de unirse, porque en el mundo hay vectores que son iguales. Yo hago, si se quiere, una paradoja siempre, en cierta forma graciosa, pero que no deja de tener un trasfondo importante a contemplar. Cuando uno sale al mundo, en general ve que la tendencia es que las radios comunitarias sean 3P: pocas, pobres y pequeñas. Y yo a veces digo, y lo he dicho en conferencia, que en Argentina, particularmente antes de la nueva ley, teníamos que superar 12P, porque acá se buscaba con la ley anterior que fuéramos pocas, pobres, pequeñas, permisos, precarios, provisorios, poca potencia para postergar propuestas populares. Estas 12P, no sé si dejarán de ser 12, pero siguen siendo un escollo para avanzar, ¿no? Bueno, es parte de lo que tenemos que construir día a día. El hecho que haya programas como el tuyo, en donde se tocan estos temas, creo que también son de una particular vigencia para avanzar, al menos para integrarnos comunicativamente con todo, ¿no? ¿Cómo ve la televisión en estos tiempos? Primero, cuando hablemos de televisión hay que separar canales de televisión de propuestas recreativas de otro tipo. Porque cuando uno habla de televisión, hoy en día se habla de cable, y dentro del cable usted sabe que tienen desde películas, deporte, etcétera. Ya no es un concepto fácil de explicar. En los años 60, cuando nació acá la televisión en Córdoba con Canal 12, usted decía televisor y implicaba eso, Canal 12, después fue Canal 10, Canal 8, era un conjunto de productos que podía tener una novela, una serie de televisión, una película, un noticiero. La realidad en este momento tiende a sectorizarse. O sea, ya hoy en día en el cable uno encuentra canales para deporte, canales o señales para deporte, señales de películas, señales de programas para aprender a cocinar, desde señales noticieras. Esto es particularmente importante analizarlo, porque particularmente los canales de noticias son los que presentan la visión que tiene determinado sector empresarial sobre las realidades. Estos son los sectores que más está costando que se enriquezcan o que se abran. Y tan este ejemplo lo hemos tenido aquí en Córdoba. Ustedes tendrán presente que yo soy abogado de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, defendiendo que se cumpla la obligación que manda la ley de que los canales de cable del lugar tienen que subir las señales de las universidades nacionales del lugar. Y en este caso, la Universidad Nacional de Córdoba hizo un gran esfuerzo para crear el primer canal de noticias del interior del país, que se llama CBA 24N. Fíjese que este otro tema que tiene que ver con un perfil del cual a veces no se habla, que es el perfil federal. En realidad a nosotros se nos ha acostumbrado que las noticias importantes solo lo pueden decir periodistas de Buenos Aires con el obelisco de fondo. Y a nosotros nos dejan alguna noticia parcial de una inundación, de alguna caída de un puente o cosas por el estilo, pero pareciera que la información nacional, regional e internacional queda sentado a los lujos, a los grupos centralizados. Eso es grave porque no hay un respeto, si se quiere, si se maneja con esa misma lógica, a las perspectivas locales que nos permiten otra visión. Por eso era importante y sigue siendo importante defender noticias con tonadas cordobesas, que nos permite tener una visión de hombres y mujeres en un tiempo y en un lugar. Esto es un avance muy importante y hay que defenderlo, porque también permite las noticias con control social.
Porque si en tu programa, Emilio, vos dijeras algo inadecuado, vos tenés que salir a la calle, cruzarte con amigos, alguien te va a decir, estuviste bien, Emilio, no estuviste. O estuviste mal también, ¿eh? Claro, exactamente, pero si uno está muy lejos, ya sea en Buenos Aires o algo peor, Cablevisión llegó a tener 2 veces la señal de CNN en español, lo cual yo no estoy en contra que esté CNN en español en la grilla del cable. Pero ¿por qué 2 veces y no el canal de Córdoba de Noticia? Eso es un mensaje para decir que los cordobeses tenemos que soportar que las noticias de Argentina y de Córdoba nos las digan desde la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, y que no la podamos construir nosotros. Aparte que se parece que se pierde la esencia, ¿no es cierto? Pero ni hablar. O sea, tiene que decir la esencia bien de donde sale la noticia, bien el núcleo, ¿no? El sabor que se genera. No es lo mismo que lo manden de acá para decirlo en Buenos Aires, donde se pierde un montón de cosas, ¿no?, dentro de la información. Así es, así es. Y tú me decías de la fuente de trabajo, en realidad hay que apostar no solamente a que no se cierren, sino que se abran más radios comunitarias. Sí, bueno. Estamos trabajando para ver cómo se empieza a regularizar por planteos que venimos haciendo de la radio La Ranchada, con otros compañeros del grupo de la economía solidaria y de la radio comunitaria. Esperemos que eso vaya madurando como deseamos. Mucho depende de qué pase este fin de semana también en cuanto a la perspectiva de la cual se va a trabajar esto, pero estamos convencidos de que no hay posibilidad de panoramas serios que beneficien a todos los argentinos si no se contemplan estas perspectivas de inclusión más que de negocios, ¿no? Nada. Vamos a una pausita musical, ya veremos con más Atado a un sentimiento. Venimos nuevamente con más Atado a un sentimiento y sigo con el doctor Rodrigo Villafani. Algo importante es que cómo llegó a la radio Ranchada. Algo yo sé, pero quiero agregar a esto, ¿no? Estábamos muy informados los otros días de que unos colegas habían sido intervenidos en una radio en el sur, vinieron a la noche, intervinieron, sacaron equipos, todos, y con un allanamiento, ¿no? Y todo el argumento era porque intervenía a la señal a una empresa recaudadora. Se presentaron todos los papeles donde estaban en las frecuencias adecuadas, la antena había sido arreglada previamente con una persona matriculada, especialista en lo que es eso, pero todo quedó en la nada, todo quedó que no le devolvieron los equipos, no pasó nada, pero la radio se cerró. ¿Cómo es de que siempre puedan tener un manejo y puedan hacer todo ese movimiento de poder cortar una radio sin ninguna explicación de nada, ¿no? Solamente se interfiere. ¿Cómo fue la parte de suya, doctor, cuando empezó en la radio La Ranchada aquí en Córdoba? Bueno, usted sabrá que yo fui juez federal en Córdoba. En el año 1989 voté la inconstitucionalidad del indulto de los genocidas, todos los que ahora en este momento están quedando en claro que tienen condena y que cabía condenarlo. Y entonces, después de eso, renuncié como juez federal. Digo, yo no puedo estar en una justicia que convalide la impunidad de genocida. Eso trajo como consecuencia que empezar a ejercer la profesión. A los 40 años de mi vida, salir a ejercer la profesión, y es ahí que la radio La Ranchada viene y me busca. En realidad, más que la radio La Ranchada, la Mutual Carlos Mujica, que es la titular de la radio, porque había intención de concursar la frecuencia donde ella estaba saliendo, y por la ley vigente no podían concursar porque era una entidad sin fin de lucro. Es ahí donde yo hago el planteo, que lo fui llevando, lo gané primera instancia, segunda instancia y en la Corte Suprema. Y siempre he quedado vinculado con los objetivos y con el funcionamiento de la radio La Ranchada y otras radios a las cuales he colaborado. Lo que tú bien dices a veces es que mucha radiodifusión comunitaria no tiene a mano tal vez un abogado
o los instrumentos para hacer los planteos que le corresponden respecto de sus derechos. Eso trae como consecuencia que creo que ese es un tema a encararlo con criterio solidario. En ese sentido hay instituciones como FARC o como AMARC que sería bueno que trabajaran en la posibilidad de tener un grupo de abogados que pudieran operar en el país. Imagínense, a veces no es fácil de acá de Córdoba a un tema de la Radio del Sur, y que tal vez o de manera gratuita o con honorarios no muy altos pudieran dar una mano casualmente para defender los derechos de sectores que pudieran quedar, digamos, muy atacados con medidas arbitrarias o con decisiones que le coartaran la posibilidad de seguir adelante emitiendo. Eso es una lucha que hay que trabajar. Esto pasa en el mundo, particularmente en América Latina. Yo he estado en contacto con organizaciones de México que también están planteando ese tema, incluso en defensa de radios de aborígenes y radios populares. Pero el tema pasa casualmente por la unidad de la radiodifusión comunitaria y desde esa unidad trabajar. Fíjate que gracias a ese criterio con la ranchada hemos sacado un dictamen muy importante, como he dicho yo recién, de la Defensoría del Público de Cinta Ottaviano, y eso va a coronar pronto en una decisión que no solamente va a beneficiar a la radio de la ranchada, sino a más de 70 radios comunitarias, que le va a dar un marco que la va a proteger mejor ante cualquier vaivén que la pretendieran condicionar en algún futuro con otros aires legales y políticos en el país, ¿no? Tan importante. Así es. Antes de terminar el programa, vamos a saludar a la de Villafañez, y después de terminar, vamos a poner la musiquita de Patricia Sosa, el tema Abre tus alas. Porque buscamos ese tema, ¿no? Tema muy importante para poder abrir las mentes, ¿no?, de las personas, de todo lo que se puede ganar y todo lo que se puede estar perdiendo. Abre tus alas fue uno de los temas que me siento identificado, de poder hacer como descubriendo caminos, que el programa que tengo, y a todo un sentimiento donde podemos abrir los caminos de tantas cosas y un sentimiento o estar sobre algo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también quiero darle las gracias al doctor Rodríguez Villafañez, porque gracias a él y toda la gente que está trabajando por esta ley de comunicación, hoy puedo estar al frente aquí en Radio Heterogénea, Radio Providencia. Quien dice, Dios sabrá en qué otras radios, pero poder al frente por estas clases de personas que trabajan para nosotros, que están para nosotros y que son los pilares fundamentales, ¿no? Y que Patricia Sosa con sus temas me llena el alma a la hora que está cantando, y como decir, vamos, sigamos adelante, pensemos, reflexionemos, que hay mucho por seguir trabajando, ¿no? Hay muchísimo. Así que bueno, le doy las gracias a doctor Rodríguez Villafañez. Hay muchísimo, pero bueno, el año que viene supuestamente vamos a estar y vamos a hacer la segunda con usted, y vamos a estar hablando sobre los nuevos temas que van a estar viniendo sobre la red de comunicación. Así que ante todo le doy las gracias por estar con nosotros. Bueno, yo soy el agradecido, me siento privilegiado con tu invitación, y me parece más que acertado el tema de abrir la sala. Vos las tienes abiertas tan grandes y desde siempre, en donde das todo lo mejor de vos, mucho más de lo que vos piensas, incluso desde la poesía, tu actitud de vida, lo que transmitís para tanta gente que necesita tomar impulso de tu impulso. Creo que eso es lo que vale en esto, ¿no? Así que yo soy el que te tengo que decir gracias por todo lo que haces. Me despido de ustedes, todos los oyentes. Lo vemos el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde con más A Todo un Sentimiento.